Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si esta lectura te conmovió hoy, no te guardes esta gracia para ti. Al comentar o compartir este contenido, el algoritmo entiende que este mensaje es importante y lo hace llegar a más personas que quizás necesiten una palabra de esperanza en este momento. ¿Nos unimos para llevar el Evangelio a más hogares? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, existe un patrón curioso en nuestras sociedades modernas. Cuanto más importante es la persona, más grande es su coche. Cuanto más poderoso es el líder, más imponente es su palacio. Cuanto mayor es la riqueza, más ostentoso es el símbolo de poder. Hemos aprendido a medir la grandeza por la arrogancia, la autoridad por la intimidación, y es precisamente contra este patrón que clama hoy toda la Escritura. Zacarías nos presenta una visión profética que debió de dejar perplejos a sus oyentes. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino de asna. ¿Un rey en un asno? En la antigüedad, los reyes llegaban en caballos de guerra, símbolo de poder y dominio. Pero este rey, el Mesías, viene de una manera radicalmente diferente. Reflexionemos un momento sobre esta imagen. Un asno es una bestia de carga, símbolo de trabajo duro y humildad. No es un símbolo de gloria mundana. Y sin embargo, es sobre este animal que el Rey de Reyes elige entrar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el verdadero poder no se manifiesta mediante la fuerza bruta ni la intimidación. El verdadero poder es la humildad, la mansedumbre, la voluntad de servir. Este rey, descrito como justo y victorioso, no viene a conquistar por la espada, sino por la compasión. Zacarías continúa: proclamará la paz a las naciones, su dominio se extenderá de mar a mar.
¿Qué clase de dominio es este? Un dominio conquistado mediante la paz, no mediante la guerra. Un dominio que abarca a todos, judíos y paganos, amigos y enemigos. Este es un concepto revolucionario. En un mundo que venera a los conquistadores y guerreros, el Dios de Israel envía a su Hijo no para conquistar por el poder de la espada, sino para redimir mediante el poder del amor. La victoria que obtiene es una victoria sobre el pecado, la muerte y la desesperación, no sobre las naciones enemigas. Pero ¿cómo podemos comprender este tipo de poder? ¿Cómo podemos aceptar un liderazgo que se manifiesta a través de la humildad? Aquí es donde Pablo nos ofrece una clave crucial en su carta a los romanos. Pablo distingue claramente entre dos maneras de vivir. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta no es solo una distinción teológica, sino una elección práctica y cotidiana. Vivir según la carne significa vivir bajo el dominio de nuestros impulsos egoístas, nuestros miedos y nuestras ambiciones personales. Es vivir buscando satisfacción en cosas pasajeras. Es buscar poder y control sobre los demás. Es permitir que nuestros deseos naturales más básicos nos gobiernen, pero vivir según el Espíritu es una forma de ser radicalmente diferente. Es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, nuestras motivaciones y nuestros valores. Es buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás nos será añadido. Pablo continúa: si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Aquí hay una promesa extraordinaria. Incluso en un cuerpo marcado por el pecado y la mortalidad, existe una vida, la vida del Espíritu, que trasciende nuestras limitaciones físicas. Y entonces, Pablo nos llama a la acción. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ustedes. Nos recuerda que el mismo poder que resucitó a Jesús está disponible para nosotros. No es un poder distante o inaccesible, sino una presencia viva y activa en nuestro interior. Pero este poder tiene implicaciones. Pablo dice: porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si hacen morir las obras de la carne por el Espíritu, vivirán. Esto puede sonar negativo, pero en realidad describe la liberación. No se nos pide que neguemos nuestra humanidad, sino que la elevemos, que permitamos que sea transformada y redimida. Es en este contexto que llegamos al Evangelio de Mateo, donde encontramos quizás las palabras más reconfortantes de Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¡Qué bálsamo para el alma! En un mundo que constantemente nos exige más, que nos dice que trabajemos más, que compitamos con mayor ferocidad, que acumulemos más, Jesús nos invita a venir y descansar. Pero este no es un descanso ocioso o irresponsable. Es un descanso que proviene de la comunión con Dios. Tomen mi yugo sobre ustedes, continúa Jesús, y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Un yugo? Eso suena a confinamiento, no a liberación. Pero en la antigüedad, un yugo era un instrumento que permitía a dos animales trabajar juntos en armonía. Jesús nos ofrece la oportunidad de alinearnos con Él, de trabajar en colaboración con Él. Y fíjense en la razón por la que podemos confiar en esta invitación, porque Él es manso y humilde de corazón. Es precisamente la clase de humildad que describe Zacarías. No es debilidad, sino fortaleza controlada. No es falta de autoridad, sino autoridad ejercida con compasión. Jesús también dice: porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¡Qué promesa tan maravillosa! La única carga que nos pide es la de amarlo a Él y amarnos los unos a los otros. Todo lo demás, preocupaciones excesivas, ambiciones desmedidas, miedo al fracaso, todo esto puede dejarse a los pies de la cruz. Mis queridos hermanos y hermanas,
Hoy estamos invitados a una revolución espiritual, una revolución donde la debilidad se convierte en fortaleza, donde la humildad se convierte en poder, donde el descanso se convierte en verdadera productividad. Piensen en sus propios corazones. ¿Cuántos de ustedes se sienten cansados? No necesariamente cansados físicamente, sino cansados de luchar, de competir, de intentar hacerlo todo bien según los estándares del mundo. Quizás se sienten incapaces porque no pueden cumplir con las expectativas que se depositan en ustedes. Jesús te ve, te comprende y te invita. Ven a mí. Esta no es una invitación a abandonar la responsabilidad ni la productividad. Es una invitación a cambiar nuestro sistema de valores. Es una invitación a reconocer que nuestro verdadero valor no reside en lo que hacemos ni en lo que poseemos, sino en nuestra identidad como hijos amados de Dios. Pensemos en cómo se manifiesta esto en la práctica. En el trabajo, significa que podemos dar lo mejor de nosotros, pero sin la ansiedad corrosiva de que nuestro valor dependa de nuestro desempeño. En nuestras familias, significa que podemos amar con entrega, pero sin el resentimiento que surge de intentar controlarlo todo. En nuestra comunidad, significa que podemos servir, pero sin el agotamiento que proviene de actuar solo con nuestras propias fuerzas. La clave está en lo que Pablo describe: vivir según el Espíritu. Esto significa cultivar una conexión continua con Dios a través de la oración, la meditación en la palabra y la participación en los sacramentos. Significa permitir que el Espíritu Santo desafíe nuestros hábitos de pensamiento mundanos y nos renueve día a día. Cuando vivimos así, cuando aprendemos de Jesús su mansedumbre y humildad, sucede algo extraordinario. Nos liberamos de la necesidad de demostrar algo a los demás. Nos liberamos del temor al juicio. Nos liberamos de la esclavitud del pecado que describe Pablo. Y en su lugar encontramos paz, una paz que trasciende la comprensión mundana. Imaginemos cómo sería si cada uno de nosotros cultivara esta paz interior. Si nos negáramos a participar en el sistema de competencia y comparación que el mundo nos ofrece. Si creyéramos de verdad que nuestro valor proviene de Dios, no de nuestros logros. ¿Cómo se transformarían nuestras familias con la paz y el amor genuino? ¿Cómo se revitalizarían nuestros lugares de trabajo con la integridad y la compasión? ¿Cómo se redimiría nuestra sociedad si viviéramos según el Espíritu? Y cabe destacar que esta transformación no es solo para nuestro propio beneficio, aunque sin duda es transformadora. Es también un poderoso testimonio. Cuando la gente nos ve vivir con paz genuina, con verdadera humildad, con amor sacrificial, ve un reflejo de Cristo resucitado. Ven una alternativa al mundo y sus valores vacíos. Así que hoy, los invito, mejor dicho, los desafío, a aceptar la invitación de Jesús. Acérquense a Él con su cansancio y sus cargas. Permítanle que les muestre la mansedumbre y la humildad que son la verdadera fortaleza. Acepten el yugo que les ofrece y aprendan a trabajar con Él, no contra Él. Permitan que el Espíritu Santo mortifique las obras de la carne en ustedes para que puedan vivir plenamente en el Espíritu. Renuncien a la ilusión de que su fuerza y ambición personales pueden brindarles verdadera satisfacción. Reconozcan que solo en comunión con Dios, solo en armonía con su Espíritu, encontrarán el descanso que sus almas tanto anhelan. Y que ustedes, como aquel rey manso, que vino montado en un asno, vivan con una autoridad que no proviene del mundo, sino de Dios. Una autoridad que se manifiesta a través de la humildad, el servicio y un amor infinito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo transformen vuestros corazones, renueven vuestras mentes y os guíen siempre hacia aquel que es nuestro verdadero descanso, nuestra verdadera paz, nuestra verdadera vida. Amén. Deja tu amén o petición de oración en los comentarios. Nuestra comunidad es un espacio de intercesión
y al interactuar con el video, ayudas al canal a crecer para que podamos continuar nuestro camino diario a través de la palabra. Que Dios bendiga tu generosidad al ayudarnos a difundir la luz de Cristo. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.